que clasifiquemos los óxidos como ácidos, básicos o anfóteros. Para hacer esa clasificación, tenemos que analizar el potencial iónico, específicamente el potencial iónico del catión, o sea, sería acá del que tenga estado de oxidación, mejor dicho, positivo, que sería en este caso del óxido de magnesio, el magnesio. En el caso del trióxido de azufre, el azufre, y en el caso del trióxido de galio, el galio, ¿sí? Serían entonces los que tienen estado de oxidación positivo. En función de eso, de los estados de oxidación, ¿qué podemos decir? Enseguida vamos a ver valores numéricos específicos, pero podemos ir registrando. Que cuando utilicen estados de oxidación bajos, los óxidos van a ser básicos. Y esto tiene que ver con que hay una menor atracción hacia los electrones. Los potenciales iónicos van a ser en todos los casos positivos. Entonces, para potenciales iónicos positivos en un óxido, si el potencial iónico es bajo, hay poca atracción hacia los electrones, por lo tanto los óxidos son básicos. Los estados de oxidación altos corresponden con óxidos que son ácidos, ¿sí? Allí hay una atracción grande hacia los electrones y por eso los óxidos resultan ácidos. Y los estados de oxidación intermedios, o valores de potenciales iónicos intermedios, digo estado de oxidación porque sería el numerador de la expresión del potencial iónico, y los intermedios se van a comportar como anfóteros, van a poder atraer electrones o ceder los electrones y en ese sentido se comportan como anfóteros. Enseguida vamos a hacer ahora el cálculo y vamos a ver si podemos aproximarlo a los valores que fija la bibliografía, como para que ustedes tengan un número además, ¿sí? Tengo que compartir la pizarra para resolver este ejercicio. Un segundito. Estamos. Bien. Ahí está. Están viendo la pizarra y tengo que comparar el óxido de magnesio, el trióxido de azufre y el trióxido de galio, ¿sí? Bien, tenemos que compararlo con el potencial iónico, y el potencial iónico positivo, lo que vamos a analizar va a ser no el oxígeno, sino ya sea el metal o el no metal. Potencial iónico, dijimos la clase pasada, es carga o estado de oxidación sobre radio del ion, ¿sí? Para eso entonces tenemos que analizar los estados de oxidación de los elementos que están acá acompañando los óxidos, en primer lugar. ¿Qué estado de oxidación tiene el magnesio en el óxido de magnesio? Más 2. Bueno, más 2, bien, correcto. ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre en el trióxido de azufre? Menos 6. Más 6, no puede ser menos 6, porque si no, el oxígeno es menos 2 en los óxidos, ¿sí? El oxígeno es menos 2 siempre en los óxidos. Entonces, acá el oxígeno tiene el menos 2, acá tiene menos 2 por 3, menos 6, entonces el azufre tiene que tener más 6 para que todo me dé neutro. Y en el galio, ¿qué estado de oxidación tiene el galio? Si el oxígeno es menos 2 por 3 es menos 6. ¿Cómo, Candela? más 2. Más Más 3. 3, perdón. Más 3. Para que haga más 3 por 2 es el más 6. ¿Sí? Tenemos entonces allí los estados de oxidación o las cargas, si quieren. ¿Sí? Entonces, si hacemos podemos guiarnos, fíjense, hayamos dicho con el potencial iónico, con los numeradores, para poder saber quién va a tener un valor de potencial iónico bajo, quién va a tener un valor de potencial iónico intermedio y quién va a tener un valor de potencial iónico alto, porque va a coincidir con los numeradores, o en otras palabras, va a coincidir con los números de oxidación. O sea que ustedes aquí ya pueden tener un anticipo de cuál de estos óxidos nos va a dar básico, cuál nos va a dar ácido y cuál nos va a dar anfótero.
De todos modos vamos a hacer el potencial iónico del magnesio más 2 va a ser entonces más 2 sobre el radio del magnesio más 2, que ya lo anotamos. No tengo el radio acá, que es 0,66. El potencial iónico del azufre más 6 va a ser más 6 sobre el radio del azufre más 6, que es 0,30. Porque esto está acá en picómetro, ¿está bien? Y tenemos el potencial iónico del galio más 3, que va a ser más 3 sobre el radio del galio más 3, que es 0,62. ¿Sí? Podemos hacer este cálculo, que es 2 dividido 0,66, me da 3. El 6 dividido 0,3 me da 20. Y el 3 dividido 0,62 me da 4,83. ¿Sí? Bien, fíjense, bueno, los valores que nos da de potencial iónico. Entonces, ¿cuál es el valor más alto? El del trióxido. Este es un valor alto de potencial iónico. El 3 es un valor bajo. Y el galio tiene un valor intermedio. Entonces, ¿qué es lo que dijimos inicialmente? Que valores altos de potencial iónico positivo me indican óxidos ácidos. Valores intermedios de potencial iónico me indican óxidos anfóteros. Y valores bajos de potencial iónico me indican óxidos básicos. Teniendo en cuenta ello, ¿cuál de los 3 óxidos es básico? ¿El primero? El primero. El óxido de magnesio es básico. ¿Cuál es ácido? El trióxido de azufre. Dióxido de digal. El trióxido de azufre. ¿Y cuál es anfótero? El que queda, el galio, ¿sí? Sí, El galio es anfótero. Que eso es lo que nos pide acá que clasifiquemos. Justifique la respuesta. La respuesta la podemos dar por potencial iónico en función de lo que anotamos aquí, pero fíjense que es coincidente con los números de oxidación. Entonces también podemos decir que números de oxidación altos se corresponden con óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque hay una mayor atracción hacia los electrones y por ese motivo es ácido. Números de oxidación intermedios corresponden con óxidos anfóteros que pueden ganar electrones o ceder electrones. Y números de oxidaciones bajos se corresponden con poca atracción hacia los electrones y por lo tanto con óxidos básicos. ¿Sí? Como para que tengan una idea, el cromo, que tiene varios estados de oxidación, tiene más 2, tiene más 3 y tiene más 6. El más 2 es básico. El más 6 es ácido. Y el más 3 es anfótero. Y vamos a ver que hay varios elementos con estados de oxidación más 3 que presentan comportamiento anfótero, por ejemplo el aluminio. ¿Sí? Bien. Con eso resolvimos el ejercicio 12. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí.
Que sea un fótero quiere decir que sus propiedades pueden ser tanto de metal y no metal. No, que sea un fótero quiere decir que se puede comportar como un ácido o como una base. Ah, En bien. eso hace rato pensé en recordarles el concepto de anfótero, pero que es de química 1, pero por si no se acordaron y se me pasó. Anfótero quiere decir que se va a comportar como un ácido o como una base. Y la definición que estamos usando es de un ácido base de Lewis, ¿no? Por eso hablamos de donar electrones o de donar electrones o de ganar electrones. Esa definición de ácido base estamos usando. Bien. Problema 12 ya lo resolvimos. Problema 13. El 13A lo hicimos ya en clase cuando les expliqué la fuerza de las bases en función del potencial iónico y ya analizamos el hidróxido de rubidio, de bario y de escandio. El B y el C y el C2 lo tenían de tarea. Dice, utiliza el concepto de potencial iónico, explique la diferente fuerza ácida de los siguientes hidrácidos. Y tienen el ácido sulfídrico y el ácido bromídrico. Yo tengo este por acá. Sí. ¿Cómo les dio? ¿Cuál de los dos es un ácido más fuerte? El bromídrico me dio a mí, que era más Bien. fuerte. El bromídrico es un ácido más fuerte. Tienen que utilizar para... ¿Por qué? Porque tiene menor potencial iónico y por lo tanto, potencial iónico negativo, por lo tanto atrae con menos fuerza al hidrógeno que es positivo. Como lo atrae con menos fuerza, lo libera más fácilmente, y si lo libera más fácilmente, quiere decir que es más ácido o es un ácido más fuerte. Esa es la fundamentación, ¿sí? El C1, la comparación del brómico con el yódico, ya la habíamos hecho, y tenían de tarea la comparación del nitroso con el sulfúrico. ¿Cuál de los dos les dio más fuerte? El nitroso. ¿Sí? Nitroso les dio, yo ese no lo resolví, pero a ver, lo resolvamos. Yo, la verdad, lo resolvamos porque les digo, yo no lo resolví, pero asumí que les iba a dar el sulfúrico. Lo voy a resolver. ¿Alguien tiene diferente que el nitroso? ¿O solamente Luciano resolvió el ejercicio? Tenemos más 3, y acá tenemos menos 2, más 6 y más 1. Aquí el potencial iónico es más 3 sobre el radio del nitrógeno más 3, y aquí el potencial iónico, estaba segura que les iba a dar a Miguel le da el otro. Por eso digo que los resolvamos. Y acá tiene que ser más 6 sobre el radio del azufre más 6. Sería más 6 sobre, creo que este es, ya les digo cuánto es el radio del azufre más 6, es 30, o 0,30, y aquí es más 3, y hay que buscar los radios, nitrógeno más 3, tengo que buscarlo en la tabla, al radio del nitrógeno más 3. Un segundo, radio. Radio oxidación menos 3. Radio iónico. No me pasa el radio del nitrógeno más 3. A ver si lo encuentro. Acá parece que está. Veamos. 0,75. ¿Cuánto? 65. 0,75.
El 75 creo que es el covalente, a ver. 70, tengo el iónico, el atómico no lo calcula. Y el covalente, yo tengo acá 0,70. Vos tenés 65 y después yo encontré por acá el radio medio. No. El radio medio, a ver qué me dice acá de radio medio. A partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico y iónico. Covalente es 75. Bueno, pongamos 75. A ver, 0,75. ¿Y cuánto nos da? Y bueno, nos va a dar más grande el otro nomás, ¿no? 4, profe. Sí. 4. Y el otro nos da 20, porque ya lo dividimos hace rato. 20. Entonces, si nos acordamos, cuando hablábamos de los ácidos ternarios, era que a mayor potencial iónico positivo, había mayor atracción del oxígeno hacia los electrones del enlace, lo que implicaba que se debilitaba el enlace oxígeno-hidrógeno. Y por lo tanto, el hidrógeno se libera más fácilmente. Lo que implica que sea más ácido o un ácido más fuerte. Entonces, en realidad nos está dando como ácido más fuerte el sulfúrico. ¿Está bien, Luciano? Sí, pasa que yo había utilizado otro radio y Sí, me había eso dado tienen que distintos resultados. fijarse porque la tabla, cuando tienen varios estados de oxidación, les da uno de los radios correspondiente a todos los estados de oxidación. Así que siempre hay que fijarse, porque cuando hacemos cuando por ejemplo hiciste el anterior, el de los ácidos, hay que usar allí el radio del azufre -2, que es mayor que el radio atómico, es 1,84 en Armstrong o 184 en picómetro. Y acá tenemos que usar el radio del azufre +6, que es bastante más pequeño, como habrás visto, que es 0,30 en Armstrong. Así que así siempre tienen que fijarse, porque las tablas periódicas ahí sí no les dan la información de todos los radios iónicos, sino de uno de los iones. Y entre paréntesis les indica el ion, ¿sí? Así que si no, lo pueden buscar. Bien, entonces aquí el ácido más fuerte nos da el ácido sulfúrico y ya hemos justificado. Tenía además de tarea el ejercicio 6, para terminar ya de revisar, que en el ejercicio 6, no sé si lo hicieron, tenían que ordenar las según electronegatividades los siguientes átomos, A, B y C. ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe. A ver, ¿cómo les dio el orden de electronegatividad de mayor a menor para el A, que es nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo? De mayor a menor, ¿cuál ponen primero? Yo puse el nitrógeno, luego el fósforo, Sí. luego el aluminio y por Sí. último el sodio. Sí, correcto. Y el fundamento allí es la regla general, ¿no? Allí siguen la regla general de variación de electronegatividad, así que no iban a tener problemas en este ejercicio. En el B, ¿cómo les quedó el orden? Oxígeno. Sí, oxígeno, ¿qué más? Carbono, Sí, luego berilio y por Sí. último el magnesio. correcto. Y también la justificación es la regla general. Y el C, ¿cómo les quedó? El flúor, después el cloro, después el silicio y por último el potasio. Correcto. Ese sería el orden, las fundamentaciones que siguen la regla general, y ya habíamos mirado un poquito el 14, que es el único que nos queda, que lo van a resolver solitos y tienen que hacer, fíjense que es básicamente razonamiento de tamaños y razonamientos de óxidos ácidos básicos o anfóteros.
Según los tamaños van a tener que hacer configuraciones electrónicas de los iones para el A, el D, el E y el G. Van a tener que ver los que son isoelectrónicos y allí hacer el análisis. Y si no son isoelectrónicos, por la ubicación en la tabla tienen que poder escribir el orden, ¿sí? Luego tienen en el B y en el F el razonamiento de que los que son anfóteros, ácidos o básicos, y para eso tienen que analizar los números de oxidación. Aquí en el B seguramente les va a dar anfótero el óxido de zinc, de hecho lo es. El de sodio y el de magnesio les va a dar básico y el de fósforo les va a dar ácido. Y aquí en el F, ya tan rápido no me sale, esto lo tengo que razonar. Pero bueno, tienen que hacerlo con los números de oxidación, ¿sí? Y potencial iónico o números de oxidación directamente. Acá tienen más 1, más 2. El níquel puede ser que les dé anfótero. O ninguno anfótero acá. Y con eso terminaríamos, chicos, ¿sí? Están en condiciones de resolver este ejercicio. Para hacer el ejercicio C, que es el de único diferente, que es de potencial de ionización o energía de ionización, es lo mismo. Busquen los valores de energías de ionización de la tabla periódica, los pueden encontrar, o del internet, o de la bibliografía, y en función de eso razónenlos, porque no les va a dar allí la regla general. No va a seguir allí la regla general, a ver. Y tienen que analizarlo en función de eso y analizando configuraciones electrónicas. ¿Sí? Y con eso... No se ve ¿sí? nada. ¿Cómo? No se ve nada. ¿Qué no se ve? No. Ah, estoy compartiendo la pizarra. Pero bueno, estaba leyendo el ejercicio 14. Yo no me di cuenta que no compartí la presentación. Estaba resolviendo el ejercicio, estaba leyendo el ejercicio 14 de todos modos, ¿sí? Ustedes me tenían que seguir con el seminario. Y respecto de que ya lo habíamos dicho la clase pasada. Y con esto terminamos la guía de propiedades periódicas. Yo voy a detener acá la grabación, así me queda separado propiedades periódicas y hago una grabación nueva por enlace iónico, cosa que tendría que haber hecho con estructura atómica y no la hice.